Bienvenidos a un nuevo capítulo en estos Voodoo Talks que vamos a tener en esta primera temporada de Voodoo Media. Así que tenemos una banda que ya lleva un recorrido bastante extenso. Ellos comenzaron en Venezuela, ahora ya están en sitios diferentes, pero acabaron de remasterizar un álbum de hace prácticamente 20 años y están otra vez como renovando un montón de cosas. Así que vamos hablar un poco del trabajo de ellos, vamos a hablar un poco también de la escena en ese tiempo y ahora, de cómo es hacer música ahora comparado a lo que era hacerlo hace 20 años, un poco de cosas de nostalgia y demás. Entonces, bueno, estamos con Decibel, así que porfa, preséntense para las personas que de pronto no los conocen, cuéntenos un poco así rápidamente de ustedes, por favor. Seguro. Bueno, gracias al equipo de Voodoo Media por la invitación. Un placer estar acá. Por acá, Jochu, guitarrista de la banda Decibel, conocidos en las plataformas como Decibel MCBO. Y bueno, sí, Decibel es una banda que estuvo muy activa entre el 94 y el 2004 en Venezuela. Unos 10 años de bastante actividad. Somos procedentes de la costa oriental del lago de Maracaibo. Y bueno, entramos como que una pausa, un hiato por unos 16 años. Y por ahí en el 2020 se reanudó a los integrantes de la banda, empezamos a discutir, reanudar el proyecto y terminar varias cositas que quedaron como que en capítulo en ese tiempo. Caníbal, bueno, Jesús, baterista de Decibel desde los inicios, miembro fundador. Gracias a todo, a tu invitación, todo el equipo de Voodoo Media. em, y aquí estamos para tener una conversación muy grata con todo este público de Colombia y Latinoamérica. Ustedes comenzaron una banda en el 94. Eso Correcto. ya casi son 30 años desde los inicios de la banda a, pues ya al año que viene, si hago ya este año prácticamente. Entonces, ¿cómo ven ustedes en términos generales, digamos, la industria como tal de lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo ha cambiado? Si ahora es mucho más grande, si ustedes le están poniendo atención a lo que está sucediendo ahora en comparación, digamos, a lo que ustedes hacían en ese tiempo. De pronto también un poco que nos cuenten cómo se hacía en ese tiempo música comparado a lo que ya están haciendo ahora en términos de remasterización, en términos de acceso, digamos, a, no sé, a instrumentos, a música, a conocimiento y a muchas otras cosas. Bueno, yo creo que en verdad la manera de que ha cambiado la industria, especialmente para bandas independientes, ¿no? Y bandas de género como que manejamos nosotros, que es de metal o metal alternativo, ha cambiado mucho en el sentido de que, bueno, ahorita hay herramientas de distribución de la música que no existían en ese tiempo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido como que parte de la motivación de nosotros capturar ese material o ese producto que se hizo hace 20 años atrás y tratar de difundirlo junto con otras cosas en las que estamos trabajando ahora. Pero sí, el mundo es como decía, como se llama el libro, es un Brave New World, ¿no? O sea, ahora la autopista de la información es completamente diferente y las herramientas de trabajo son totalmente diferentes. Trabajar desde casa, ¿no? Antes, si tú no ibas a un estudio y tenías un presupuesto y tenías como quien dice, los ingresos para poder cubrir eso, era muy difícil componer y capturar música en una grabación. Hoy en día es como que hay muchas facilidades. Entonces yo creo que desde ese punto de vista una de las cosas que nos motivó a nosotros hacer una de nuestras pasiones, porque esto es un proyecto de pasión, esto no es un proyecto de decir de que esta banda nos está haciendo ganar nuestra vida de esta forma, es un proyecto de pasión, un proyecto de hacer música. Sí, muy importante ese punto que comenta Joshudo sobre cómo era hacer música antes. Mira, totalmente diferente. Había detrás de toda la intención de querer hacer música, tenía que haber un presupuesto porque había que comprar platillos, cueros, baquetas, cuerdas de guitarra, y todavía se sigue, pero en ese entonces era como que tan jóvenes, ¿no? Dependiendo de los familiares para poder hacer música y de los cortos, el corto tiempo que teníamos para ensayar en ciertos lugares, porque
no contábamos con un estudio de grabación, teníamos que ensayar en diferentes lugares y era aprovechar ese tiempo al máximo, cosa muy diferente ahora. Y ahora tenemos toda la facilidad de hacer música desde casa, contar con muchas herramientas de trabajo que te permiten crear música sin molestar a nadie y con mayor como enfoque hacia lo Tu que quisieras alcance, hacer. ¿no? Exacto. Es decir, ahora es más fácil producir un tema que lo que era hace 20 años o 30 años atrás. Ujú, Exacto. claro. De manera independiente, digo, de manera Ujú, sí, independiente. sí, claro, totalmente. También, obviamente, hay muchas como facilidades también, pero también a la vez hay un montón de bandas, ¿cierto? O sea, si ya nos ponemos a ver, Sí, hay, la, digamos, sí, o sea, en estos momentos hay una competencia tan la grande. competencia es mucho más grande, Claro, sí. hay momentos en los que incluso sentiría, por ejemplo, acá en Bogotá, a veces que siento que hay casi que más bandas que público, Que ¿sí? público. Entonces ha llegado también un momento en el que esa balanza también está como hacia el otro lado, ¿no? Hay una mayor cantidad de música que se produce en estos tiempos. ¿M? Y eso Ahora, también, en ese punto, quisiera agregar algo muy importante, que eso también le da un efecto de deficiencia de atención al público, porque hay tanta información, hay tanta banda, estás bombardeado de tanta información por todos lados que capturar esa oportunidad de entregarle tu música al público a veces no es muy fácil. Sí, las herramientas están ahí, la autopista está ahí, pero ahora como que hay mucho más competencia, como dices tú, y la ujú, atención es muy corta. Sí, totalmente. mira, y un punto también que es bueno recalcar es que como la atención es tan corta, si tú ves las redes sociales, hay músicos de muy buena, por decir, calidad, que solamente se están dedicando a hacer loops de música de 1 minuto para las redes sociales. Y mucha gente se interesa más por ese corto de 1 minuto que por un tema de 4 o 5 minutos de una banda tradicional. Eso es otra de la otra cara de la música también, ¿no? Y que para las bandas no es solamente la competencia entre otras bandas, sino entre ese contenido que se muestra en las redes Sí. actuales. Se consume de otra manera Se hoy en consume día. Exactamente. totalmente diferente. Totalmente. Bueno, hablábamos también detrás de cámaras un asunto de géneros, ¿cierto? Es una época en la que se está volviendo de cierta manera a ciertos géneros que en su momento fueron como un poco más también comerciales, ¿cierto? Pero en estos momentos también vemos que hay una mezcla de muchas cosas, ¿sí? La gente de hoy en día también escucha muchas cosas al tiempo, ¿sí? O sea, no Sí. escuchan solamente metal o solamente hardcore, sino pueden poner desde death metal hasta trap, Sí, reggaetón, absolutamente exacto. todo, y ya no está como tan separado el asunto, ¿sí? Entonces, en el tiempo en el que ustedes iniciaron, ¿se hablaba de cierta manera de algún género? ¿Había algún tipo, digamos, de radicalismo dentro del género en ese tiempo? ¿O era de pronto una escena muy pequeña que eso no existía tanto? ¿Cómo vieron ustedes eso en esos tiempos? Sí. Y una de las cosas que es interesante del rock es la necesidad de todos nosotros que nos encanta este género musical de poner etiquetas, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa necesidad de cualquier banda que escuchamos ponerle una etiqueta. No, ellos tocan en este género, o ellos tocan en este estilo, ellos suenan como esto, suenan como aquello. Y eso es algo que es difícil muchas veces de traspasar, ¿no? Porque por lo menos dentro de la banda, si tú escuchas el primer disco de la banda al EP que se grabó, se hizo 4 años después, la banda, si se quiere, mutó en su estilo. Es decir, el primer disco tenía bastantes influencias del thrash metal de las bandas de la Bahía de San Francisco. O sea, venía mucho Metallica, venía mucho Megadeth, tenía mucho de eso, Ujú. con el ingrediente del grunge, porque Jesús y su hermano, que es el otro guitarrista de la banda, traía mucha influencia grunge, entonces esa era como que la mezcolanza. Eh, a medida que nosotros como que empezamos a madurar nuestra manera de componer, eso fue cambiando un poco, ¿no? Ya lo que a finales de los 90 y empieza al principio del 2000, ya como que teníamos otras influencias que también afectaban el estilo de la banda. Hablábamos de bandas como Deftones, que Jesús comentaba, o Seven Dos, eran bandas que
que tenía mucha, se escuchaba el sonido, se escuchaba más o menos la manera en que ellos componían en la música de nosotros. Eh, yo creo que es apropiado también que nombre una banda que es como Faith No More. Y esa banda para mí es una de mis bandas favoritas. Y mucha gente, si les preguntas, va a decir que ellos son los padres del new metal, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, Sí. por ahí yo creo que viene la conexión de que el producto de nosotros ya estaba como que más encaminado a ese entorno. Y sí, obviamente en ese tiempo, nosotros de una vez nos pusieron la etiqueta de que éramos una banda de new metal. Sí, Ujú. exacto. Sí, inolvidable Sí. esa etiqueta. Sí, claro. O sea, pueden haber obviamente elementos. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, hace poco en esta edición del Hellfest pudimos con Voodoo Media ir y compartir en un festival grandísimo en Francia Ok. y pudimos tener ciertas preguntas para personas que han sido como emblemáticas dentro de este movimiento, por decirlo así, o género que creo que Wow. en algún momento era casi una burla y después vemos que está creciendo y que probablemente es uno de los géneros más escuchados dentro del metal en general en estos tiempos. Y pudimos hablar con Jacoby Shaddix, que es el vocalista de Papa Roach, y le Ujú. preguntábamos eso, así como, hey, ¿cómo ve este resurgimiento del new metal? Y él decía como, ok, si en un momento como que nos veían como, sí, o sea, como que no nos daban mucha importancia las bandas en verdad de metal, de black metal, de death metal, que consideraban como el metal establecido, ¿sí? A bandas como Papa Roach que consideraban como totalmente comercial. Pero el tiempo ha pasado y ya hay personas que han escuchado esto por 20, por 25, por casi 30 años desde que inició el asunto y le han dado incluso nueva fuerza. Hay mucha gente nueva también que le está dando de nuevo fuerza a esto que podría llamarse también como alternativo tal vez. Porque en sí, claramente el sonido no es un sonido crudo del black metal o del death metal, sino que tiene elementos de otras partes, lo que ustedes Sí, llaman del mucha grunge, influencia. incluso Exacto. el post-grunge El también. post-grunge. Sí, o sea, me imagino que bandas como Silverchair o incluso bandas del new metal como Nothing Face o Deftones están por ahí metidos entre todo esto que se va armando. Entonces, ¿cómo ven ustedes el sonido que se está haciendo ahora? ¿Le ponen atención a lo que está sonando ahora? ¿Escuchan bandas nuevas o están un poco más enfocados, digamos, a las bandas que ustedes escuchaban desde antes o a otros géneros de pronto? ¿Cómo lo ven? Bueno, en ese aspecto, no quiero ser crítico, ¿no? Pero yo sí he seguido varias bandas que escuchaba hace 20 años atrás. Sacaron en ese trayecto desde 2000, por decir, desde 2000, 2002 hasta lo que es la fecha. Sí, sí hay bandas que siguen con su sonido muy tradicional. Ya no suena new metal, como tú mismo dices, ¿no? Suena como más post-grunge, porque le van incluyendo ciertos elementos en la producción que le dan esa particularidad que no se encasilla, ¿no? Pero sí hay otras bandas que ¿cómo decir?, mutado totalmente. Citar un ejemplo, sería Papa Roach. Para mí, Papa Roach, por ejemplo, la mutación ha sido tan grande que yo no lo, el último disco, yo no sé si eso es Papa Roach, ¿me entiendes? Es algo así. Yo digo, no, esto no es Papa Roach. Si lo escucho sin carátula, sin nada, digo, no, eso no es Papa Roach. Pero creo que de eso se trata la música, ¿no? Siempre de evolucionar, de insertar las herramientas que van saliendo también te abren la mente y querer tomar esas herramientas e incluirlas en tu música y probar y sentir que sí suenan y a nivel de producción decir, no, esto es lo nuevo. Creo que de eso se trata la música. Obvio, no quiere decir que yo la escuche, pero de eso se trata, ¿no? De evolucionar en el estilo que tú tengas, pero que lo lleves a otro aspecto y también de enganchar al público, porque no, bueno, o sea, por lo general siempre hacemos la música que nos gusta, ¿no? Ese es el objetivo, sentirnos bien con lo que estamos produciendo, pero también es la idea de compartir con un público que te siga, que sea tu fan, que les guste tu material, que les guste tu música, tu producción. Y bueno, bandas han mutado totalmente, unas más que otras, mucha producción en una, otras más orgánicas, pero de eso se trata la música, ¿me entiendes?
no nos podemos encasillar y decir, no, esto no es bueno porque no suena igual que hace 20 años. Pero yo no comparto ese criterio. Me parece que las bandas son libres de evolucionar y sonar como quieran. Y es que, llegando de vuelta al tema de las etiquetas, ¿no? ¿Qué es New Metal? Porque en su tiempo, a Sí. una banda como Linkin Park, que para mí tenía pasajes de pop, o sea, tenía composición que sonaba, si le quitas la guitarra, era una canción de pop, hasta bandas como Slipknot, que tenía elementos de Black Doom, Grind, Death, y a los Sí. dos la llamaron New Metal. Mm. Static X, que para mí era Ministry on Ujú. Steroids, o sea, era Ministry on crack. Absolutamente. Y a mí siempre me ha encantado Ministry y eso fue como lo que me enganchó a mi Static X, New Metal. Machine Head, que para Mm. mí era un groove metal también, o sea, hubo un Limp tiempo donde Bizkit. Limp Bizkit, ¿no? O sea, Es que que... era rap core. Sí. Y Deftones New también fue Metal. llamado New Metal. Deftones, que, y para mí Deftones es como que el outlier, o sea, ellos siempre tuvieron un sonido como que muy diferente al resto de las bandas y en mi opinión es como que un vino que envejece muy bien. Es decir, yo todavía escucho el Around the Fur, yo todavía escucho Sí. el White Pony, es tremendo disco. O sea, ese disco ahorita sale cualquier banda y tú dices, este disco es increíble. Sí. Pero entonces, es como te digo, es eso, es la necesidad de tratar de poner etiquetas o poner las canicas en unas cajitas, ¿no? Ujú, sí. Empezando con que ya no es nada new, o sea, ya lleva casi 30 años, o Exacto. sea, Sí. así que sea muy nuevo, no, digamos que no es así muy nuevo que digamos. Entonces, claro, igual, de todas formas, sigue habiendo etiquetas, pero también esas líneas también se van como difuminando un Sí, poco, por Difuminando. seguro. decirlo así. Bueno, otra pregunta que quería hacerles es el asunto de cómo se escucha la música en estos tiempos, ¿sí? En su momento, probablemente ustedes ya sea habrán sacado cassettes o CDs, los habrán vendido de forma física o regalado o alguna cosa en sus conciertos. Ahora ya se tiene que montar un montón de material que probablemente lleva ahí mucho tiempo, que algún material se ha montado, que otro material no se ha montado. ¿Cómo están haciendo ustedes como para hacer el update, como, sí, o sea, como estar en lo que está sucediendo ahora, plataformas, YouTube, videos, cómo están haciendo como para seguirle la corriente a lo que está sucediendo en la industria musical ahora? Bueno, sí, de hecho, una de las primeras cosas que nosotros tratamos de hacer ahí en el 2000, imagínate, nosotros sacamos nuestro primer disco en el año del 2000. En ese tiempo, la mayoría de las bandas sacaban todas las producciones en cassette, como tú bien lo nombras. Nosotros, nuestro primer disco, o sea, hicimos el esfuerzo, hicimos todo dentro de nuestro poder para hacer una producción lo más profesionalmente posible y la sacamos en CD. Entonces, eso era algo que era bastante difícil de hacer en ese tiempo. En ese entonces, claro. Igual con el segundo disco. Hoy por hoy, bueno, la música en físico es algo más como para coleccionistas, ¿no? Es Ujú. decir, Sí. a mí me encanta tener un CD, a mí me encanta tener un álbum y mirar el arte y leer las notas de crédito. Pero vuelve al caso de que hay una, como que el cambio de generacional, donde ya la gente no lo consume de esa manera y lo ven más que todo como un token, ¿no? Como algo que tú tienes ahí para decir que lo tienes en físico, pero en verdad la música se consume digitalmente. Entonces, eso es algo que queremos aprovechar. De hecho, parte de lo que hemos estado trabajando muy duro por los últimos 3 años es remasterizar y como que Consolidar dice, los temas anteriores. Ujú. refrescar nuestro material. Entonces, hoy por hoy, bueno, el primer álbum de nosotros ya se remasterizó y se montó en las redes de streaming. Y bueno, un EP que acaba de salir ahorita en diciembre, el 7 de diciembre, fue un EP de 4 temas bueno, se grabó en el 2003 y trabajamos con un productor acá en Estados Unidos, Mark Urselli, que es el head engineer de un estudio en Nueva York, donde con él pudimos trabajar y tuvimos la fortuna de que él nos ayudara a hacer la remezcla y remasterización. Hablábamos de cómo llegó, por decirlo así, a mis manos o a mis redes, eh,
la música de ustedes, porque la verdad yo había conocido algunas bandas de Venezuela que hacían géneros relativamente parecidos, bandas que vinieron a tocar acá, que las conocí porque vinieron a tocar acá, bandas como Candy 66, como Ok. Agresión, Ujú, después fue Cultura 3 y bueno. ujú, Algunas bandas alcanzaron a llegar acá, pero, por ejemplo, yo no había tenido en mi radar la banda de ustedes. Entonces llegó de algún amigo en común, de nuevo hablábamos de Marcos, de Días de Agresión. Llegó a mí el sonido y lo encontré un sonido muy, muy bueno, muy como a la altura de en cuanto a calidad de los tiempos de ahora, pero también con un sonido un poco nostálgico, ujú. ¿sí? Que de pronto no es necesariamente nuevo porque en el momento en el que ustedes lo compusieron, pues estaba ahí, pero ya han pasado casi 20 años y esto ya suena incluso fresco, ¿sí? Que es todo pues esta onda también de sonidos que están pasando. Podría en verdad pasar como un álbum para mí de una banda que acabo de sacar algo hace Es una poco. buena coincidencia. Exacto. Y funciona bastante bien. Entonces, ¿cómo fue escucharse ustedes ya con un proceso con alguien más que es obviamente mucho más pro, que les remasterizó el asunto y volverse a escuchar 20 años después y decir, wow, esto podía sonar incluso mejor y efectivamente suena mejor? ¿Cómo fue esa primera escuchada de estos temas de ustedes 20 años después, una vez tuvieron como el EP en sus manos, pues? Significante escuchar un tema o 4 temas que grabamos hace 20 años y con este nuevo sonido, este nuevo remaster, se nota la diferencia, se nota la frescura. Eso es algo que me llama la atención que tú comentas, ¿no? Como que tú lo acabas de escuchar y dices, a mí no me suena tan viejo. Y tal vez era un beneficio que nosotros teníamos o esa inquietud que teníamos por sonar en ese entonces mucho mejor de lo que se proyectaba en el mercado local de nuestra localidad, en el estado Zulia, en Venezuela. Entonces, componíamos siempre con una visión, como te dije un principio, a futuro, incluyendo herramientas, perdón, incluyendo herramientas de trabajo que le dieran esa frescura a la composición, por ejemplo, a nivel de la batería, nos encantaba usar triggers, nos encantaba usar pads. Yo usaba unos pads con sonidos de un módulo electrónico y samplers, también por parte de la composición de cuerdas, la entonación está un la drop. Eso es una afinación que hasta las nuevas composiciones mantienen ese tipo de afinación en las guitarras y creo que por eso no ha perdido la vigencia el sonido como tal, ¿me entiendes? Es decir, cuando sientes la nota chum, cum, tú dices, ya va, pero eso no suena tan viejo porque hay muchas bandas ahora tocan en esas notas, pues la drop, soul drop, bueno, en esas afinaciones low tune, y creo que eso es lo que nos mantiene fresco en el tiempo, o lo que lo ha logrado que ese sonido se mantenga fresco con lo que se escucha actualmente en el Ujú. mercado. Yo también cuando lo escuchaba, escuchaba prácticamente todas las letras están en inglés, ¿cierto? ¿Cómo fue ese Ciertamente. proceso? ¿Ustedes en algún momento grabaron algo en español o se dedicaron como vamos a hacerlo todo en inglés, como con una proyección internacional? ¿O cuál fue la razón a la final de hacerlo todo en inglés? Bueno, yo creo que el contexto de eso, de plano te digo de que fue una de las cosas que mucha gente, o alguna gente tuvo la objeción o la crítica de, bueno, ¿y por qué si ustedes son del Zulia o de Venezuela, por qué tienen que cantar en inglés? Pero para entender eso, tendrías que haber crecido donde crecimos nosotros, porque la banda es una banda hecha de amigos de niños, de 14, de 15 años, que simplemente se juntaron y empezaron a agarrar los instrumentos y aprendieron a tocar juntos, ¿no? Pero nosotros crecimos en una organización de empleados de la industria petrolera. Venezuela es un país petrolero. Entonces, crecer en ese ámbito es muy diferente crecer en cualquier otro lugar de Venezuela. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo alrededor de amigos, de familias expatriadas, porque había muchas, o en ese tiempo había muchas compañías internacionales que trabajaban en Venezuela por esto del petróleo y bueno, eran nuestros amigos. Entonces, el acceso que teníamos a este tipo de música anglo
era muy normal y se creaba como que esa burbuja de influencia con la cual crecimos. Y bueno, le sumas a eso que tuvimos la dicha de tener un vocalista como Carlos Blanco, que tenía la facilidad artística de no solo poder componer, pero cantar en inglés y que sonara, sí, que sonara como que si no éramos de la costa oriental del lago de Venezuela, ¿no? Ujú. Entonces, esos fueron puntos, yo creo que puntos a favor. Acabaron de sacar el video de, para mí, mi canción favorita del EP, que es Mirror. Digo, Me gustó mucho la canción, es con la que se inicia el EP. Pero, ¿qué más tienen pensado para este 2024? O sea, ¿van a terminar de sacar videos de cada cosa? ¿Hay una posible reunión? ¿Habrá alguna manera de que toquen? ¿O básicamente es como un asunto de cómo mantener la parte musical de la banda de cierta manera? ¿Se tendrá que armar de otra forma? ¿Qué va a pasar en este 2024? bueno, en el 2024 tenemos planificado sacar lo que es el long play con bastante material original, inédito de la banda. Son actualizaciones, es decir, son refrescar temas de hace 20 años o más, porque son mucho más viejos que el primer disco, que fue el Biosystem. Entonces, eso va a salir en este 2024, traer más música al público, a los seguidores, a los fanáticos y a todo aquel que se quiera sumar a escuchar nuestra música. Y bueno, eso es a nivel de música como tal en formato digital. De crear, de seguir como banda, yo de verdad, en mi opinión muy particular, considero que el señor Carlos Polanco es irreemplazable, por decirlo así, en cierto aspecto, porque de verdad él se encargaba de darle ese sentimiento a la música, es decir, no solamente la composición musical, los instrumentos, sino darle esa personificación al tema de lograr, como decir, involucrar sentimientos dentro de una canción. No sé, obvio, cada quien lo hace a su modo, pero Carlos tenía un modo muy particular y en mi opinión creo que volver a formar la banda, yo no lo veo Sí. posible por ahora, no sé, nunca sabemos, pero es lo que pudiera decir yo en ese aspecto. Sí, son unos zapatos bastante grandes que llenar, ¿no? De hecho, el álbum en el cual estamos trabajando ahorita, que saldrá el año que viene, es un tributo a Carlos, ¿no? Que ya no está con nosotros y que bueno, vamos a tener colaboraciones de músicos venezolanos y no venezolanos, pero que bueno, de una u otra manera tuvo una relación con la banda y que se ofrecieron a ayudarnos a terminar este disco que tiene 20 años in the works, como que dicen. Tenemos 20 años trabajando en y que bueno, yo creo que muestra cuál iba a ser ese siguiente paso de la banda, ¿no? Yo creo que ahí cerramos con ese disco vamos a cerrar el ciclo de Decibel, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer música, ¿no? Porque yo creo que es algo que igual nos apasiona y nos hace feliz. Hacer música nos hace feliz y yo creo que cerrar el capítulo de lo que fue Decibel como banda de estos integrantes de la Costa Oriental del Lago, lo hacemos con broche de oro el año que viene, pero igual tratando de a futuro seguir haciendo música. Muchas gracias por su tiempo. Esperaremos también que todo salga. Vamos a estar obviamente dejando toda la información para que la gente los siga, los escuche y esté también muy pendiente de lo que está sucediendo con la banda. A veces hay que cerrar ciclos, ¿sí? Y esos ciclos deben ser cerrados, sea en un año, en dos, en 15, en 20. Así que, bueno, los conocí casi al final y sé que muchas personas van a conocer casi al final de este ciclo, pero pues la música perdura y la música se Exactamente, mantiene, ¿sí? Y podemos, exactamente. ahora incluso ustedes estando en sitios diferentes, yo sé que están en Estados Unidos, bueno, están en distintas partes, pero retomaron esto y eso también es pues también lo que vale la pena. Entonces, de Exactamente. nuevo, muchas gracias a la gente de Decibel. Estaremos pendientes de todo lo que estén sacando y bueno, gracias por estar acá en este Voodoo Talks primera temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y saludo a la gente de Colombia. Un abrazo. Bye.
Hasta luego. Hasta luego. Listo.